El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Seis con 21 en la mañana. Ya se tomó su tacita de café Buen Día. A ver, les quiero ver con el Café Buen Día, ¿eh? Café Buen Día para todo momento y en toda ocasión. Café Buen Día en este miércoles, mitad de semana. Muy temprano, si ya estás sentado en la mesa para el desayuno, escuchándonos o viéndonos, acompáñenos con una deliciosa taza de café para que se despierte con mucho ánimo, con mucha energía, antes de salir de casa, salir a su trabajo. Si está en su vehículo, sintonice 89.7, en el caso de Pichincha, 88.5 en el caso de Manabí, 97.5 en el caso de Esmeraldas. Así un abrazo para todos. Ya nos escucha Paula Sánchez. Qué gusto, doña Paula, en Cumbayá. Gracias por ese reporte de sintonía que tenemos. Todos los oyentes que tienen la gentileza de acompañarnos. ¿Cómo le va, doctor César Orbe? Qué gusto, feliz año. Querido Chispo, Cristian Bolaños, ¿qué dice, amigo? Irá a jugar el domingo, Estamos justamente ya teniendo reportes y sintonía. Don Pedro Caicedo en Esmeraldas. Gracias por los saludos también. Desde el sur de la capital, don Manuel Rivas. Muchas gracias. Mafer Chiriboga, que también nos saluda. Chari Sanza, Cris de Moreno, desde España. Desde Guaranda, la capital de la provincia de Bolívar. Qué hermoso paisaje, el que nos ofrece recurrentemente la provincia de Bolívar, tanto en la carretera Ambato-Guaranda, cuanto en la carretera que enlaza Guaranda con Balsapamba, es decir, esa parte del subtrópico bajando la cordillera para llegar a la provincia de Los Ríos. Realmente espectacular. Desde Carchi, Grupo Ebolet nos escucha, gracias, en el norte de la República. También don Patico Cifuentes desde la Ciudad Blanca, desde Ibarra. Gracias a todos, gracias a todos por esos mensajes. Nos escriben también don Freddy Sánchez desde Sangolquí, doña Nina Murillo desde la Gran Manzana, Estados Unidos, desde Milagro don Ángel Pérez. Saludos cordiales desde Toronto, en Canadá. Don Tulio Gómez nos escribe, Quique Mendoza desde Santo Domingo de los Áchilas, igual que Gianni Gutiérrez, ha sido oyente de este espacio de noticias, don David Granados desde Eloy Alfaro en la provincia de Esmeraldas, Flavio Altamirano desde Nueva York, Víctor Santamarín desde Machala. Saludos a la querida provincia de El Oro. Saludos cordiales con todos ustedes. A ver, empecemos con una noticia internacional, es la noticia internacional del momento, respecto de lo que está pasando en Medio Oriente. Damos lectura a la nota que publica el portal RT. Irán ataca con decenas de misiles 2 bases aéreas de Irak que albergan fuerzas de los Estados Unidos. El ataque ocurre en medio del aumento de tensiones entre Estados Unidos e Irán. Por favor, Carismática, consígame también la nota del siniestro aéreo de anoche. Aparentemente fue producto de esto, accidentalmente habría impactado un misil, es lo que se presume, todavía no se conoce, pero un siniestro aéreo terrible. A ver, vamos con esta nota. Irán atacó la madrugada de este miércoles con 22 misiles balísticos 2 bases aéreas iraquíes que albergan tropas estadounidenses en respuesta al reciente asesinato del general iraní Qasem Soleimani. La Guardia Revolucionaria de Irán inicialmente confirmó la autoría de un ataque contra la base aérea de Al-Sad en Irak, donde se encuentran tropas de los Estados Unidos, pero poco después funcionarios norteamericanos confirmaron los 2 ataques. De momento no se han reportado detalles sobre los daños materiales ni de víctimas producto del ataque. El ataque fue confirmado por Teherán, afirmando que fue una venganza por el crimen contra el mayor general iraní Qasem Soleimani, asesinado en un ataque aéreo de Estados Unidos en Bagdad, Irak, la semana pasada. Valientes combatientes de la Fuerza Aérea del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzaron la exitosa operación Mártir Soleimani con el código OSARA al disparar decenas de misiles tierra a tierra sobre la base de las fuerzas terroristas e invasoras de Estados Unidos, señaló la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado citado por los medios locales. Además, la organización armada aseveró que los aliados de Estados Unidos en la región serán atacados si se emprende alguna acción agresiva desde su territorio, advirtiendo particularmente a Kuwait, Bahrein, Arabia Saudita, Jordania e Israel. El Pentágono, en Estados Unidos, señaló en un comunicado que Teherán lanzó un ataque con una docena de misiles balísticos contra las fuerzas estadounidenses ubicadas en la provincia de Anbar y en la ciudad de Erbil, en Irak, y se están evaluando los daños. Irán lanzó un ataque con una docena de misiles balísticos contra las fuerzas militares de Estados Unidos y de la coalición en Irak,
Está claro que estos misiles fueron lanzados desde Irán e impactaron contra al menos 2 bases iraquíes que albergan militares estadounidenses, afirmó en un comunicado el asistente del secretario de Defensa para Asuntos Públicos, Jonathan Hoffman. Al respecto, la Casa Blanca ha señalado que está al tanto de los ataques y que el presidente Donald Trump ha sido informado de la situación mientras se monitorea justamente la evolución de los hechos. Esto está ocurriendo ahora mismo en Oriente Medio. Evidentemente hay mucha preocupación a nivel planetario, porque además ayer mismo se conoció esta noticia, un siniestro aéreo grave, 176 muertos que viajaba en un Boeing 737 ucraniano. Todos los ocupantes de un Boeing 737-800 de Ukraine International Airlines, 167 pasajeros y 9 tripulantes fallecieron en un accidente inmediatamente después de despegar del aeropuerto internacional Imam Khomeini a 30 kilómetros de Teherán. Los servicios de emergencia de la Media Luna Roja y la agencia de noticias IRNA han confirmado ya que por las circunstancias del siniestro es prácticamente imposible hablar de supervivientes entre los restos del avión que han caído en Parand, una pequeña población al suroeste de la capital de Irán. El siniestro tuvo lugar justo pocas horas después de que los guardianes de la revolución iraní lanzaran varias decenas de misiles contra 2 bases estadounidenses en Irak. Pero tanto funcionarios ucranianos como iraníes han señalado que no tendría relación con la caída del avión. Esto está sujeto a investigación. Pero son 2 hechos que evidentemente conmocionan al mundo, conmocionan a la opinión pública, conmocionan a todos. Y hacemos votos porque la escalada de violencia no recrudezca en estas horas, que la respuesta de Estados Unidos evidentemente sea meditada, sea pensada, sea reflexiva, ojalá que así ocurra. Evidentemente hay una situación de conflicto que mantiene expectante a todo el mundo, así que esto es lo que está ocurriendo en Oriente Medio, expectantes de aquello. 6:28. Hoy es 8 de enero de 2020. 8 de enero de 2020. 32 años sin respuestas sobre la desaparición de los hermanos Restrepo. Tal vez uno de los episodios más tristes, más dolorosos y más infames de estos 40 años de vida democrática del país. El caso de la desaparición de los hermanos colombianos Santiago y Andrés Restrepo es uno de los hechos más emblemáticos que recuerda nuestra historia y que el día de hoy cumple 32 años. En un punto muerto, aseguró este martes la hermana de los desaparecidos hermanos Restrepo, María Fernanda. Revista Vistazo en su página web da cuenta que los jóvenes colombianos desaparecieron el 8 de enero de 1988 y según investigaciones presuntamente fueron encarcelados sin fundamento legal, supuestamente torturados y asesinados aparentemente por agentes de la policía ecuatoriana. En un primer momento se sospechó que los hermanos Restrepo fueron arrojados a la laguna de Yambo, pero otras versiones han señalado que los cadáveres podrían haber sido enterrados en una fosa común de un cementerio de Quito. El caso fue juzgado como crimen de Estado, ocurrió durante el gobierno del entonces presidente León Febres Cordero, quien gobernó el país entre 1984 y 1988. María Fernanda Restrepo, periodista y cineasta, que además mantuvo viva la memoria de este funesto episodio de la historia de nuestro país, con un documental que realmente es estremecedor, Con mi corazón en Yambo. Recordó que en el gobierno anterior se creó un departamento de la Comisión de la Verdad en la Fiscalía para reabrir casos y seguir investigando, pues mientras este tipo de casos no estén solucionados, no prescriben. Sin embargo, pese a las buenas intenciones y a las buenas intenciones que ha habido dentro de la Fiscalía con sus distintos fiscales, no se ha avanzado a mayor término, comentó María Fernanda. Opinó que no hay mayor capacitación, entrenamiento ni recursos para avanzar en este tipo de indagaciones. Es un trabajo que se queda en la oficina y cambian de fiscal en fiscal. Cada nuevo fiscal debe enterarse nuevamente del caso y entonces empieza todo
como que estuviéramos en el año 88, afirmó. El tiempo es implacable y han pasado 32 años. Y con ese tiempo, dice María Fernanda Restrepo, se va muriendo en una parte de la verdad, pues muchos de los supuestos culpables han fallecido ya con un pedazo de la verdad. Y seguirán falleciendo con un pedazo de la verdad. Esta es una carrera contra el tiempo muy dolorosa, donde cada vez se nos van más las pistas con la gente que se va falleciendo. Tras 32 años, dice María Fernanda, es hora de aclarar las cosas. Es hora de decir dónde están los cuerpos, cualquier resto de Santiago y Andrés, y cerrar esta historia, no solo por la familia, sino por todo un país. El caso se encuentra en un punto muerto donde se hacen pequeñas indagaciones, se dan vueltas, pero se mantiene incertidumbre en torno a lo sucedido con los hermanos colombianos. Don Pedro Restrepo, que más adelante nos acompañará, nos atenderá mediante una videollamada, tiene 77 años. Su hija María Fernanda señala, mantiene su mente lúcida y dejó de ir hace 12 años a la Plaza de la Independencia por problemas de artrosis que no le permiten permanecer mucho tiempo de pie, como lo hizo cada miércoles durante 20 años. María Fernanda ha comentado que su padre se recupera al momento de una nueva cirugía de la columna vertebral, por eso no lo podemos tener aquí en la cabina. Pero su corazón sigue flamante, su mente también. Recordó también María Fernanda el fallecimiento de su señora madre, de doña Luz Serena Arismendi de Restrepo, en un percance, en un siniestro de tránsito. Una mujer luchadora, cuyas lágrimas quedaron en la retina de todos, quienes de una u otra manera hemos sido testigos a lo largo de 32 años de este hecho que hasta el sol de hoy no se aclara. Don Pedro Restrepo en los últimos tiempos, amables oyentes y televidentes, ha sido atacado. Ha sido atacado por tener una posición política. Hay sectores, hay gente que ni siquiera conoce la lucha de Pedro Restrepo, que lejos de condolerse de su tragedia, no me quiero imaginar, creo que ninguno de nosotros, probablemente ninguno de ustedes, de quien les habla, tenemos idea de cómo han sido estos 32 años de calvario por no saber qué pasó con sus hijos para un ser humano que no ha claudicado en su lucha. Este personaje, al cual honramos, al cual le tenemos un profundo respeto y aprecio, y no tengo ningún empacho en ratificar ese respeto, esa admiración y ese aprecio para Pedro Restrepo, en los últimos tiempos fue atacado inmisericordiamente por tener una posición política, porque hasta en esto se ha metido a la política. Se ha pretendido denostar, cuestionar, minimizar, desestimar la postura de Pedro Restrepo por tener una visión política e ideológica sobre el estado de cosas, por mantener su criticidad respecto del rol de la Policía Nacional y de su responsabilidad directa en la desaparición de los hermanos Andrés y Santiago Restrepo Arismendi. Recordar el papel de un testigo protegido, el agente Hugo España, quien fue el que develó que los cadáveres supuestamente habrían sido arrojados a la laguna de Yambo, en el límite provincial entre Cotopaxi y Tungurahua. Yo debo contarles que era estudiante todavía de colegio cuando vivía en Ambato y se conoció esta noticia de que supuestamente los restos habrían estado en la laguna de Yambo, y toda la prensa tungurahuense, ambateña, se movilizaba diariamente hasta la laguna de Yambo mientras se daba pues esta búsqueda que finalmente no se concretó. Es decir, hubo la búsqueda pero no se encontró nada. Hugo España es un testigo protegido que entendemos con una identidad distinta. Reside en Europa, en Inglaterra. Esa misma policía que a partir de este nefasto episodio debió repensarse. Esa misma policía que a lo largo de estos 40 años ha tenido episodios totalmente cuestionables. El de la desaparición de los hermanos Restrepo es tal vez el más infame de estos 40 años, al menos de estos 40 años.
La policía también ha tenido episodios criticables, cuestionables, como los del 30 de septiembre del 2010. No hablar de política de ninguna forma, porque ese episodio creo yo que era una herida que se mantuvo abierta de forma innecesaria, que debió haber sido cerrada en su momento, pero que permaneció abierta de forma innecesaria. No hablo de política, pero sí del comportamiento de la Policía Nacional, que durante esos hechos dejó en indefensión a los ecuatorianos. Basta con ver lo que pasó, por ejemplo, en otras ciudades, lejos de Quito, en Guayaquil, por ejemplo. Saqueos en el sector comercial por la ausencia de la fuerza pública, que a pretexto de una demanda legítima a nivel gremial nos dejó en indefensión a los ecuatorianos. Por eso les digo, no quiero hablar de política, sino sobre el hecho puntual de que esa policía fue creada para garantizar nuestra seguridad, su seguridad, la mía, la de todos nosotros. Y esa policía tuvo un comportamiento totalmente cuestionable el 30 de septiembre. Esa misma policía que a lo largo del tiempo ha tenido excesos y ha cometido excesos, como los excesos cometidos en octubre del año pasado durante las manifestaciones de protesta. Y a mí no me digan que esos excesos pueden ser justificados. No me refiero a los actos de vandalismo de modo alguno. Por supuesto que los actos de vandalismo había que contrarrestar con todo el rigor de la ley y con la fuerza que tiene la Policía Nacional. Pero hubo casos, muchos casos evidentes, en los cuales no hubo el denominado uso progresivo de la fuerza. Certificado lo que estoy diciendo, inclusive por el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. No hubo uso progresivo de la fuerza. Imágenes de una sola persona ya neutralizada, atacada por 5, 6 o 7 policías en el piso. De eso abundan las imágenes. La policía debe repensarse, ha debido repensarse durante estos 40 años. La Policía Nacional, como institución, es la responsable directa de la desaparición de los hermanos Restrepo. Una agente de la policía, la subteniente Doris Morán, personaje de ingrata recordación para la historia de la República, que, y esto consta en el documental Con mi corazón en Yambo, engañó sistemáticamente a don Pedro Restrepo y a doña Luz Serena Arizmendi de Restrepo. Sistemáticamente los engañó respecto de la suerte de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo Arizmendi. Fue detenida, recluida en la cárcel 4 de Quito, al norte, y un reportaje de TC Televisión, desarrollado por la colega periodista Dag Martil, develó cómo la subteniente Morán abandonaba cuando quería la cárcel 4 y se iba a la panadería de su familia, hasta que fue justamente descubierta por esta investigación de dicho medio de comunicación. Son pasajes de la historia. El papel de gente como el general, el entonces comandante general de la policía, que recurrentemente negó los hechos asociados a la desaparición de los hermanos Restrepo. El propio gobierno del ingeniero Febres Cordero, que lo trató inclusive como bellaco, y es una de las frases empleadas por Febres Cordero que más se recuerda, cuando acusó a Pedro Restrepo, el ingeniero Febres Cordero, de mentir como un bellaco. Frase utilizada por Febres Cordero. Cero solidaridad, cero empatía, cero humanidad por parte de aquel gobierno. No olvidemos estos episodios, amables oyentes, de modo alguno. Sigamos haciendo un ejercicio de memoria. El general Gilberto Molina, gracias César Armando. Tenía el Gilberto y no me acordaba el apellido. Gilberto Molina, gracias. El general Gilberto Molina, que sistemáticamente se hizo de la vista gorda ante las inquietudes recurrentes de la familia Restrepo. Pedro Restrepo, que permaneció durante 2 décadas casi todos los miércoles al pie del Palacio de Gobierno.
Pedro Restrepo, que además ha señalado la casi nula atención recibida por prácticamente todos los gobiernos durante estos 40 años. Pedro Restrepo, que citó y destacó algunas ejecutorias del gobierno anterior, por lo cual fue denostado y cuestionado por algunos sectores. Yo sí respaldo la lucha de Pedro Restrepo y me solidarizo con su dolor. Hay gente que inclusive ha señalado, ¿por qué sigue reclamando si recibió $2 millones de indemnización del Estado ecuatoriano tras una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Yo les pregunto a ustedes, queridos oyentes y televidentes, si la vida humana tiene precio, si hay un precio por la vida humana, si hay una cantidad de dinero para resarcir el dolor de un padre y de una hermana por la desaparición de sus hermanos. La familia Restrepo, el país, no conoce qué pasó con los hermanos Restrepo. Don Pedro Restrepo y María Fernanda Restrepo, su hija, no tuvieron la posibilidad de conocer el paradero y de sepultar los restos de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo Arizmendi. Me van a disculpar y probablemente haya gente que discrepe con esta visión. Yo no creo que haya dinero que pueda reemplazar o que pueda subsanar el dolor por la pérdida de un ser querido. Y lo que hizo el Estado ecuatoriano es cumplir con una sentencia porque se declaró a este como un crimen de Estado. La desaparición de los hermanos Restrepo. No nos olvidemos de este episodio, no nos olvidemos de la historia, porque mañana también vamos a hacer un ejercicio de historia y les invito a que me acompañen también mañana. Mañana vamos a hacer un ejercicio de historia sobre los 20 años de la dolarización. Hoy 32 años de la desaparición de los hermanos Restrepo, mañana 20 años de la dolarización, sobre lo cual siento que hay una campaña sistemática a nivel político y mediático para negar todo el desastre económico de la década de los 90 que provocó la crisis financiera del año 99 y la adopción a última hora de una medida desesperada como la dolarización. Casi que los autores de aquella medida se los está elevando a la categoría de mártires y se pretende que el país se olvide de cuáles fueron las causas de esta medida. Se habla de las consecuencias y sí, la dolarización ha tenido consecuencias positivas y negativas, que hay que valorarlas, por supuesto, desde luego. Pero no podemos olvidar ni soslayar cuál fue la génesis de la dolarización. Así que mañana vamos a hablar de eso en un ejercicio de memoria sobre lo que está pasando. Mañana 20 años de ese episodio, hoy 32 años de la desaparición de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo Arizmendi. Si no lo han visto, recomiendo que traten de ver el documental Con mi corazón en Yambo. Es una magistral pieza audiovisual desarrollada por quien conoce con mucha profundidad el caso, desde su propio corazón y obviamente desde su preparación como cineasta. Me refiero a María Fernanda Restrepo. Es además un documental revelador y es un documental que genera este ejercicio de historia que estoy planteando y que nos invita a la reflexión sobre aquellos que fueron probablemente autores, cómplices y encubridores de este hecho absolutamente nefasto para la historia del país. Vamos a hablar con Pedro Restrepo, ¿ya lo tenemos? Muy bien, vamos a conversar en segundos, así que no se despeguen, con don Pedro Restrepo. Rápidamente dejo el tema de Restrepo, gracias al doctor Daniel Montalvo, que también me recuerda el nombre del general Gilberto Molina. Muchas gracias, querido Daniel. A ver, dejo rápidamente y solamente por unos segundos, mientras estamos generando ya el enlace con don Pedro Restrepo, para dar cuenta sobre esta contradicción ocurrida el día de ayer en torno a la salida del embajador de Ecuador en los Estados Unidos,
Francisco Carrión Mena. Durante la jornada del día de ayer, el señor secretario general de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, hizo una declaración a los medios en el Palacio de Carondelet, en el que daba cuenta que el presidente Moreno le pidió la renuncia al embajador Carrión porque se requiere una visión más comercial para el manejo de la Embajada de Ecuador en Washington. El embajador Carrión, en horas de la tarde, emitió un comunicado a través del cual reveló que el lunes 6 de enero entregó a la presidencia de la República su renuncia al cargo de embajador de Ecuador en Washington. En la misiva o en el comunicado que él emite, dice: dispongo certificación escrita de su recepción el lunes 6 de enero. En esa fecha, de manera sorpresiva, un día después, un alto funcionario de gobierno ha manifestado que el presidente Moreno me ha solicitado la renuncia con el fin de fortalecer la relación comercial con ese país. Resulta extraño, dice Francisco Carrión, que se me solicite la renuncia después de haberla presentado. Aquí, por ejemplo, el embajador Carrión asegura que él renunció y no le pidieron la renuncia, que no fue un pedido, sino que él renunció. Respecto de la necesidad de fortalecer las relaciones comerciales con Estados Unidos, debo señalar que estas nunca han estado más activas y consistentes que en el periodo de mi gestión. Se han realizado reuniones entre las más altas autoridades comerciales de los dos países en ambas capitales para impulsar positivamente al sector. Los ministros de Comercio Exterior pueden dar fe de esta afirmación, así como las correspondientes cámaras de comercio del país. Habla, pues, y lo leímos en una nota precedente, las visitas de altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Pero en el último tramo está el condumio de la postura de Carrión. La declaración hecha por el referido funcionario me obliga, por lo demás, y sin haberlo deseado, a explicar la razón principal de mi renuncia que consta en el documento entregado a la presidencia, que entre otras razones es la de estar en desacuerdo con el programa de vuelos de vigilancia aeromarítima que ha venido realizándose sobre territorio ecuatoriano desde septiembre del 2018, esto es, desde hace 1 año y 4 meses, sin que exista hasta la fecha un marco normativo bilateral indispensable para la ejecución de estas operaciones, en el cual las partes establezcan las obligaciones, derechos y condiciones de su ejecución para preservar nuestra soberanía. Aunque el objetivo es el de la lucha contra el narcotráfico, al cual me adhiero plenamente, es imperativo que haya un acuerdo vinculante entre las partes. Mi preocupación sobre este asunto ha sido transmitida a la Cancillería en varias ocasiones, donde reposa la documentación respectiva, sin que hasta la presente se haya suscrito el convenio que, según conozco, aún se encuentra en proceso de negociación. Esta y no otra es la razón que me llevó a renunciar al cargo, dice Francisco Carrión Mena. Sobre esto es indispensable una respuesta por parte del canciller, el embajador José Valencia, y del ministro de Defensa, el general Osvaldo Jarrín. Creo que todos coincidiremos en respaldar la lucha contra el narcotráfico. Ecuador requiere apoyo internacional, desde luego. Yo no voy a denostar de modo alguno, en mi humilde y modesta opinión, el apoyo que pueda recibir de cualquier país el Ecuador en ese ideal que es luchar contra el narcotráfico, pero no podemos soslayar el tema de la soberanía. Y la alerta que genera el embajador Carrión es que durante 1 año 4 meses se han generado estas operaciones sin contar con un marco normativo bilateral que hable sobre el respeto y todo el sustento que debe amparar justamente ese trabajo de vigilancia aeromarítima en el mar territorial ecuatoriano para combatir el narcotráfico. Es preciso una respuesta por parte de las autoridades. De otro lado, y para quienes no lo saben, Francisco Carrión es un embajador de carrera con una amplísima, dilatada trayectoria en el servicio exterior ecuatoriano. Ha sido embajador en varias representaciones diplomáticas del mundo y fue canciller de la República en el gobierno de Alfredo Palacio. Me permito recordar y transmitirles esta información a ustedes, queridos oyentes y televidentes, para que no se piense que Francisco Carrión es un político o responde a una cuota política. Él es un diplomático de carrera, Y esta alerta no es un dato menor. Es una alerta que debe ser tomada en cuenta, sobre todo para conocer el sustento que seguramente debe tener el Estado ecuatoriano, representado por el gobierno nacional, en torno justamente a esta revelación que hace Francisco Carrión Mena, quien
no va más como embajador de Ecuador en Washington. 6 de la mañana con 51 minutos, breve pausa. Al retornar ya estaremos dialogando con don Pedro Restrepo.